Ok, vamos a continuar con nuestras clases de derecho canónico. Hemos venido viendo la disciplina normativa en la iglesia. Vimos que en la iglesia existen leyes, leyes universales para toda la iglesia, leyes que son para la iglesia latina, que también son universales, leyes particulares que vienen delimitadas a un territorio, bien sea por el legislador universal, bien sea por el legislador particular. Luego también vimos otras estructuras eh, que son los decretos generales, que son las leyes también que pueden emitir sea el legislador universal que el particular, los decretos generales ejecutorios, que son el modo en que la autoridad determina cómo se aplican las leyes, y las instrucciones, que son un instrumento normativo para quienes tienen que poner en práctica las leyes. Nos queda un último, vamos a decir así, elemento de tipo normativo, que tiene que ver con la actividad administrativa de la iglesia. Para entenderlo, eh, en el camino de reflexión que ha venido haciendo la iglesia desde más o menos mediados del siglo pasado, 1950 en adelante, eh, hubo un movimiento dentro de la iglesia que trató de poner en el tapete la necesidad que tenía la iglesia de tener un derecho administrativo. Para entendernos, cuando se habla de derecho administrativo en la iglesia no se refiere a centavos, se refiere a otra cosa. Porque en el antiguo código la capacidad de decisión que tenía un obispo dependía de una petición. Inclusive los nombramientos venían dados por una oposición. Algunos sacerdotes pues querían adquirir el título de la iglesia, el título del oficio, y entonces se hacían unas oposiciones, algunos exámenes, o venían presentados los candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Que digamos que ese era, vamos a decir así, el modo de pensar y de actuar que tenía la iglesia en el siglo pasado. Entonces, conforme fue avanzando el Concilio Vaticano II, que puso en realce la potestad necesaria que tenía el obispo para gobernar a la iglesia, y vieron que desde, vamos a decir así, como una herramienta de gobierno, habría que facilitar el modo de gobernar del obispo, no solamente detrás de una petición, sino que el obispo podía determinar el modo y la manera en que una acción concreta mandada por la ley era puesta en práctica, para entendernos. El obispo, o el que esté al frente de una comunidad eclesial, tiene que tomar la mejor decisión para el bien de la iglesia y tiene que conjugar el bien personal, el bien de los individuos, de los fieles, y el bien de la iglesia. Eso, vamos a decir así, es un principio de gobierno. Bien, ahora, ¿cómo poner en práctica? ¿Cuál sería la herramienta que tendría el obispo para poder tomar una decisión sin que necesariamente obedeciera a una petición? ¿Cuál era el problema de la petición? Que si yo tengo solamente la posibilidad de responder a una petición, la posibilidad de elegir que yo tengo es muy pequeña. Voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. En el Código de 1917, el régimen de las parroquias eran parroquias que se concedían a perpetuidad a un sacerdote y parroquias que eran regentadas por párrocos movibles. Entonces había párrocos movibles e inamovibles. Ahora, ¿cómo llegaba ese párroco allí?
por oposición o llegaba por propuestas, por ejemplo, del cabildo o por propuestas de los arciprestes o de aquellos que con los vicarios foráneos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo hago toda esta cosa? Porque entonces la capacidad de elegir que tenía el obispo se reducía a esa. No necesariamente tendría que elegir al mejor sacerdote para esa parroquia, sino al mejor que le venía propuesto, que no necesariamente quiere decir que es el mejor. ¿Qué es lo que sucedía entonces? Pues que la actividad del obispo, inclusive para la renovación pastoral de su propia diócesis, se veía muy limitada. Entonces, los estudiosos del derecho canónico de la época llegaron a la conclusión de que había que dotar de una herramienta técnica, jurídica, a los obispos para que pudieran gobernar su diócesis y pudieran balancear el bien de la persona y el bien de toda la iglesia. Y esa herramienta es el acto administrativo singular, es decir, la autoridad, el obispo en este caso, toma la mejor decisión para un caso concreto. Hay una parroquia vacante. Bueno, yo creo que el sacerdote que podría ejercer mejor ese oficio es el padre fulanito de tal que está en tal sitio. Hablo con el padre fulanito de tal y el padre fulanito de tal viene y toma posesión de esa parroquia. Entonces esa capacidad de elegir, de tomar una decisión o de proveer a un oficio o de tomar o simplemente decidir qué cosa ha de hacerse o cómo ha de hacerse, eso formaba parte de la actividad administrativa de la iglesia. Paramos este video aquí, continuamos con el próximo.